Feliz sábado a cada uno de ustedes. Feliz sábado. En lo personal, muy contento de estar acá. Para los que no me conocen, pertenezco a la familia González. Yo creo que ellos conocen, ¿cierto? Me es más fácil usar esa referencia. Soy esposo de Vanessa y bueno, hace varios años relacionado con este hermoso país. Para los que no se han dado cuenta de mi acento, mi origen es del otro lado de la cordillera, soy chileno, pero muy contento de... se me ampliaron las fronteras, la verdad que... y ha sido un mundo para mí conocer, aprender muchas cosas de acá. Y el tema quizás está un poco enfocado sobre eso, sobre algo tan personal. Entre un PowerPoint, no sé si... espero que todo esté coordinado y más o menos funcione. Si no, les voy a pedir un poquito de paciencia. No sé si puedo... ¿Eres el lineal? Ah, ¿sí lo tienen? Sí. Muchas gracias. Vamos a pedir al equipo de la media. Perfecto. No sé si logran ver los personajes que se ven de todas partes, ¿bien? Sí. ¿Todos los ubican? Sí. ¿Cuántos identificaron a todos? A ver. Ah, perfecto. Yo ubico, bueno, a varios, pero algunos me faltan. Ahí voy a pedir alguna asesoría. ¿Podemos? A ver, perdón. De aquí no sé si ubican a alguno, a ver. Esos son chilenos. Me botaste la idea es que... Algunos le Sí, algunos, a ver si alguien... ¿Alguien se atreve a levantar si conoce alguno de estos personajes? ¿Han escuchado hablar de una tal Gabriela Mistral? Sí. Ah, a ver si conocen. Quizás no conectado con la imagen. Es la primera de Gabriela. ¿Han escuchado hablar de Violeta Parra? Sí, también. Gracias a la vida. Es la del medio. Es la del medio arriba. ¿Han escuchado hablar de un tal Pablo Neruda? Sí, también. Es la que está bajito de El Violeta de Parra. sombrero. Justamente. Después, debajo de Pablo Neruda, hay un personaje que para nosotros es un héroe nacional. Muy bien. Bernardo O'Higgins, que bueno, según la historia, también compartió las batallas. Gracias. Compartió todo ese proceso que se vivió por lo menos entre 200 años más atrás de ir liberando a cada uno de estos países que estaban tratando de generar sus propios reinos, ¿cierto? Liberándose de lo que era en ese tiempo la corona española. Bueno, ahí, al lado de Pablo Neruda, el de sombrero, está un sacerdote muy famoso en Chile que se llama el padre Alberto Hurtado, muy conocido por sus obras benéficas. Acá al lado derecho de Pablo Neruda está un cantautor que en la época del gobierno militar en Chile fue asesinado. Fue un hombre muy importante también para nuestro país. Después acá está José Miguel Carrera. Y hay algunos que, aunque no lo crean, tampoco los conozco. Voy a ser sincero en esa parte. No me los voy a dar de... Quiero que ustedes me digan ahí. ¿Conocen alguno de esos frases? Sí. ¿Sí? A ver, ¿me pueden ayudar? Yo no los conozco. Los siete colores. Ya, ok. La segunda foto. Montañas y tanto verde. Yo lo busqué en internet y dije, seguramente mis hermanos, más de alguno vacacionado por estos lados. Parece que le dieron un poco. Bueno, les comento que esto es Argentina, ¿ya? Por
no sé qué parajes son, pero pero son parte de, por lo menos a través de internet, promocionan como parte de los orgullos y de los lugares turísticos más hermosos de aquí, de este hermoso país. Bueno, me imagino que por lógica sabrán que esto es del otro lado, ¿cierto? Bueno, aquí, allá no sé si se logra ver bien, pero es el Valle de la Luna. Es en la región de Atacama, en el norte, en el desierto. Un valle muy característico porque se ve muchas veces que la luna es como que si apareciera en torno de ese lugar. Es muy místico para muchas personas y por lo tanto va mucho allá. Después está Isla de Pascua, un territorio que compartimos con Oceanía, con Australia. Ahí en barco se demoran 7 días más o menos en llegar, un lugar bastante alejado, pero la Polinesia tiene ese atractivo donde pareciese que el verano y el buen clima está eternamente. Luego está la costa chilena, que me parece que es Iquique, Cerro Santa Lucía, esa Virgen, allá me parece, no estoy seguro, y acá en el puerto de Valparaíso. ¿Les parece familiar eso? ¿Sí? La primera marca me imagino que la compartimos y la conocemos, ¿cierto? La segunda, la Serenísima, ¿ya? Hace 15, 16 años más o menos la conocí. Les quiero preguntar, ¿qué les evoca? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué experiencia tienen con la marca La Serenísima? Leche, ok. Pero ustedes saben que las marcas son mucho más que un producto. Hoy en día las marcas se habla de que son experiencias. Las grandes empresas de marketing no buscan que tú solamente sepas de qué se trata ese producto, sino que ellos buscan asociarlo a algo de valor, ¿ya? Y ahí, depende de eso, es como que tú las recuerdas después, ¿cierto? No sé si estoy hablando en chino mandarín, pero es más o menos a lo que se trata. ¿Hay alguna con la cual ustedes prefieran de esta marca que está aquí? ¿Ala? Se relacionan con varias de ellas, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Cuando yo les menciono el nombre de alguna, seguramente a ustedes se les viene una imagen en la mente, ¿no? ¿Han pensado en ese ejercicio? Generalmente las marcas buscan asociarse a ciertos atributos. Entonces, cuando ellos lo mencionan o aparecen en un radio, en un spot de radio, ellos lo que buscan es que ojalá ustedes puedan asociarlo a algo. Si ustedes capaz que cada uno lo asocia a distintas cosas, ¿ya? Generalmente no es a un mismo atributo, ¿ya? Pero con la mente se ha descubierto que ese fenómeno funciona. Aunque ustedes no lo crean, los psicólogos lo saben. Y los psicólogos conocen nuestra mente mucho mejor que a veces nosotros mismos. No sé si conocen alguna de estas marcas. ¿Alguna sí? Falabella, sí. Soda. Entel, no sé si lo escucharon. ¿No? La marca de camiseta de fútbol. A ver, ya que no la conocen, ¿les evoca, les da la intuición de algo? Telefonía, teléfono, ¿alguno les evoca otra cosa? ¿No? Ya, anduvieron cerca. Ah, sí, una de telefonía. La SQM que está abajo, ¿la pueden asociar a algo? Un camino. Un camino, ya, perfecto. Médico. ¿Algo médico? De campos puede ser. Ya, ok. Bueno, esa es una empresa salitrera, bueno, tiene que ver con químicos, Sokimich se llama, ¿ya? Para que vamos viendo que las imágenes, los conceptos están vinculados. Y alguien trabaja, alguien diseña todo esto para que nosotros podamos asociarlo y todo este conjunto se transforma y busca dar algo que nosotros llamamos identidad. ¿Han escuchado hablar de esa palabra? Identidad. A mí me sorprendió mucho, o por lo menos fue muy impactante cuando yo, la primera vez que vine de Chile, en este caso en avión, que fue con la segunda o tercera, y cuando llegué al aeropuerto en mi país, estaba el aeropuerto empapelado con muchos de estos elementos icónicos, ¿ya?
lugares donde visitar, personajes nacionales, futbolistas, que es lo que más hay, y obviamente todas las marcas que están dentro del ofrecimiento de servicios y productos de mi país. Y cuando voy aterrizando acá y llego a Argentina y salgo del lugar, parece que me cambiaron toda la realidad. Y para mí fue bastante impactante porque todos los personajes que yo conocía ya habían desaparecido y acá habían otros rostros, otras marcas. Y fue muy interesante porque las veces que, por ejemplo, a veces se me escapó la imagen que tenía, pero no sé cuántos han viajado a otro país. Cuando uno va a un supermercado, uno va al supermercado de su barrio y uno sabe los productos que son. Siento que las góndolas están llenas de marcas y cosas que lo que buscan es que uno las elija. Y uno, como ya había un trabajo previo, donde los publicistas y la publicidad de la televisión ya nos han introducido de qué se tratan esas marcas, uno va caminando y va eligiendo. Todo es un proceso mental muy fácil. Pero cuando uno llega a un lugar donde no conoce nada, uno empieza a ver las marcas, qué se trata, cómo será esta galleta. De hecho, el otro día fuimos al supermercado y el proceso de compra mío es bastante más lento acá, porque las empiezo a mirar y Vane obviamente ella se acuerda y dice, ay, las chocolinas, dice, son súper ricas y se acuerda de su infancia. Pero para mí este proceso de entender es un proceso que me lleva bastante más tiempo. ¿Qué significa o qué podemos sacar de esto un poco? Que los reinos, los países, por llamarlo de alguna manera, se van construyendo con distintos elementos. Si mencionamos Chile en este caso como nación, como país, busca y empieza a agrupar un montón de elementos que le empiezan a dar una identidad. Lo mismo lo que es Argentina. Y cuando uno pasa de un lado a otro, uno tiene que hacer una especie de cambio, de switch, o empezar a adaptarse para entender los distintos códigos o las cosas diferentes que se hacen en el otro lugar. Me pasó cuando llegué acá, que bueno, culturalmente hay cosas bastante distintas. Entre las que más me llamaban la atención eran algunas palabras que no entendía, como remera. No me acuerdo cuál era. Rocío siempre me decía que yo hablaba mal. No sé si se acuerda Rocío. Pero a ella le llamaba mucho la atención cómo yo hablaba. Me hacía repetir unas palabras como caballo. Ella me decía que se decía caballo. Playa. Yo decía playa. O sea, a ella le hacía ruido que un ser humano hablante hablara mal a esta edad. Pero Rocío todavía no entendía que yo vivía en otro lugar, con otros códigos, con otra realidad. Por aquí toda esta introducción un poco. Hay un reino en la Biblia. Y si quieren, pueden buscar Lucas 24, 21. ¿Alguien sabe este texto? ¿Quién lo dice? ¿En qué momento? Los que han leído el Evangelio, los que han leído estos 4 libros que fueron escritos por 4 distintos autores, según la tradición y los estudiosos. Y cada uno escribió sobre su realidad o lo que vio sobre un tal Jesús que vino a esta tierra y pasaron algunas cosas en entre medio. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe de qué momento estamos hablando? Creo. Camino a Emaús. ¿Cuántos han escuchado de esto? ¿Sí? ¿Qué pasó camino a Emaús? ¿Cómo lo recuerdan ustedes? ¿Qué fue esa conversación? ¿Qué emociones había en camino a Emaús? Estaban tristes. Los discípulos estaban tristes. Gracias. ¿Por qué se Porque Jesús, porque quien ellos
ellos creían que era el Mesías, para ellos había muerto y no entendían. Esperaban otra cosa, tenían otro código para interpretar lo que pasaba. Era uno de los discípulos, Cleofas, y el amigo, no me acuerdo, eran dos. Yo no sé qué les pasa cuando ustedes leen el Evangelio, pero cuando yo leo a veces, como yo he entendido la palabra y cuando a veces me meto un poco en la mente de las personas, es como que de repente se me desarma un poco cómo yo veo a Jesús y veo muchas cosas dentro de ellos. Y para graficarlo quisiera, no sé si cambió, ¿no? Ahí. Estos son algunas personas que estaban cuando Jesús vivió en esta tierra. ¿Y por qué las quiero mencionar? Porque aunque ustedes no lo crean, cuando yo digo la palabra árbol, ¿cuántas imágenes de árboles se generan en su mente? ¿Ah? Si Milton yo le pidiera que dibujara un árbol, ¿será el mismo que María dibujaría? ¿O que Rocío? ¿O que Vanessa? ¿Qué creen ustedes? ¿No es cierto? Y en el tiempo de Jesús, bueno, el versículo anterior reflejaba lo que todas las personas de la sociedad en el momento Jesús aparece en la tierra esperaban. ¿Y qué era lo que esperaban? Que el reino de Israel fuera restaurado. Y vamos a leer un poquito rápidamente. Habían fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era un grupo religioso judío muy estricto, enfocado en la ley, la Torá y las tradiciones orales. Creían en la resurrección, ángeles y juicios futuros. Conflicto con Jesús. Jesús denunció, dice, su hipocresía y legalismo. Los saduceos, ¿han escuchado hablar de ese grupo también que estaban en los evangelios mencionados? Eran aristócratas sacerdotales, conservadores, dice. No creían en la resurrección ni los ángeles, apegados al Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Ya en estos dos actores de esta, ¿cómo decirlo?, de esta realidad, ya pensaban distinto, ¿cierto? Ya habían llegado por su experiencia o por como sea, teniendo muchas veces la misma base de consulta, que era la Torá, pero ellos ya tenían ideas distintas. Tercer punto, o tercer grupo, ¿quiénes eran? Celotes. Este era un grupo radical, dice, revolucionario. Ellos querían liberar a Israel del dominio romano, incluso, dice, por la fuerza. ¿Algún celote conocido en la Biblia? Pedro. ¿Alguno se acuerda cuando Jesús va a ser aprendido? ¿Qué hace Pedro? Valientemente dice, aquí tengo que de alguna manera ayudar al maestro porque parece que no está pudiendo, y saca su cuchillo y ¡za! Le corta la oreja al soldado. Y Jesús amablemente le dice, Pedro, esto no es con violencia. Y en un acto realmente, ¿cómo decirlo?, distinto, contradictorio para ellos, él se agacha, toma la oreja, se la pega. Para Pedro debe haber sido algo totalmente desconcertante, ¿cierto? Vamos a pasar a la siguiente. Herodianos, grupo radical judío, revolucionario, querían liberar, perdón. Liberar a Israel del dominio romano, incluso por la fuerza. Sí, perfecto. Ellos también eran un grupito que andaba entrampando. Ustedes han leído el Evangelio, generalmente le hacían preguntas para poder pillarlo, como decíamos en Chile. Escribas, eran también fariseos o saduceos, expertos en interpretar la ley. A menudo, dice, fueron confrontados por tergiversar o sobrecargar la ley. Perdón. Helenistas o griegos eran judíos
influidos por la cultura griega o directamente gentiles de habla griega. Samaritanos, pueblo mixto, despreciado por los judíos, con un culto propio, aceptaban solo el Pentateuco. Publicanos, ¿quién eran los publicanos? Eran los recaudadores de impuestos, judíos que trabajaban para Roma, cobrando impuestos, considerados traidores y pecadores. El Sanedrín era un consejo gobernante judío, compuesto por fariseos, saduceos y ancianos. Juzgaban temas religiosos y civiles. Y otro, por decirlo, otro segmento, gracias, eran las multitudes que muchas veces se mencionan en la Biblia, que dice que era un pueblo común, era gente sencilla y a menudo sin formación religiosa formal. ¿Qué les parece? Diversos grupos, ¿cierto? ¿Qué es lo que Jesús viene a hacer cuando viene a este mundo? Esta es la realidad en que Él viene. Cuando Él llega, se encuentra con estas diversidades de pensamiento. Yo no sé si alguien de ustedes de repente ha tenido alguna... A ver, uno tiene ciertas expectativas, ¿cierto? A veces uno tiene expectativas para uno mismo. Pero cuando otros tienen expectativas sobre uno, no sé si alguna vez se le han hecho sentir o le han dicho: mira, yo espero esto de ti. No sé si los papás, las mamás o alguien. Yo creo que tú vas a hacer esto. En el caso de Jesús, ya nos dimos cuenta de cuáles eran las expectativas que tenían todos estos grupos. Ellos creían que Jesús tenía que restaurar a Israel. No sé si trajeron sus Biblias, pero quisiera pedirles que pudiéramos leer algunos textos. Lucas 5:8, que alguien me pudiese ayudar. Lucas 7:39, ¿alguien más? ¿Quién me puede leer el primer texto? Hermano. Sí, léeme. ¿Qué te entendí? Viendo, no. Bueno, a ver. Hola. El amarillo, el verde. Bueno. Dale. Ahí está. Ahora. Sí. Ahí está. Bueno, listo. Ahí está. Vamos bien. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Muchas gracias. Vamos a tratar de ir descifrando. Ahí hay un texto que dice: el Dios que se imaginaba. ¿Ya? En el Evangelio, las personas tenían una idea de cómo debería ser el Mesías cuando llegaba. Y cuando Pedro hace esta declaración, le dice: apártate de mí. ¿Por qué? Porque soy pecador. De alguna manera podemos entender de que para el concepto judío, o a veces para el concepto religioso, la divinidad no podría estar junto o no podría recibir a un ser pecador. ¿Lo creen ustedes así? ¿Podría Dios bajar y estar con un pecador? Pero vi otras expresiones acá, por eso preguntaba, no lo vi tan seguro. O sea, a veces uno dice: uy, conmigo quizás podría, pero uno empieza a pensar en el pecador de la esquina, empieza a pensar en el otro pecador, y después hay ciertos pecadores que uno dice: no, yo creo que ese no alcanzaría, no podría, porque Dios es demasiado santo. ¿Sí o no? Esa es la imagen que a veces nosotros tenemos. Pero por eso la idea de esto es poder ir entendiendo que en los textos hay cierta información
que obviamente les complicaba a ellos y que aunque ustedes no lo crean, nosotros hoy en día, si Jesús viniera, no quiero poner las manos al fuego, pero capaz que también nos entrarían ciertas dudas de cómo sería Jesús y que aparentemente hay cosas que Él no podría hacer. Segundo versículo, Lucas 7:39. ¿Leo? Sí. Ok. Al ver esto, Simón pensó, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que le está tocando una mujer de mala fama. Wow. Simón, ¿quién era Simón? Simón Pedro. Leproso. Ah, el leproso. Él era un fariseo, ¿cierto? Era alguien importante dentro de la comunidad. ¿Y Jesús qué hizo con él? Lo sanó. Y fue a su casa. Más encima fue a su casa. Pero había alguien más en esa escena, pongamos. Imaginemos que cada una de estas escenas son fotografías donde nosotros podemos mirar a través de los textos y sacar nuestras propias conclusiones. Este hombre, que había sido sanado por el Mesías, dice, y le voy a pedir que vuelvan a repetir el texto. ¿Había voz, perdón? Sí. Perdón. Al ver esto, Simón pensó, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Muchas gracias. Premisa número 2. ¿Puede a Jesús, a Dios mismo en la tierra, tocarlo una mujer de dudosa reputación? Nuevamente veo las mismas caras. ¿Ah? Por eso yo les pregunto. Para Pedro, ¿qué creen? ¿Era fácil? No era fácil. ¿Ah? Para Simón tampoco. Para Simón tampoco, ¿cierto? Darse cuenta de que Jesús o Dios mismo podía ser tocado por una mujer pecadora. Ustedes conocen el relato. Después Jesús tiene que darle a entender de que los que son más perdonados, ¿qué nace del corazón de una persona perdonada? Amor. Después vamos a llegar a eso. Versículo 3, Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Wow. No sé si entendemos un poco el contexto de este cruce de palabras de Jesús con quién. Con fariseos. ¿Qué yayita tenía Jesús? Según los relatos bíblicos. ¿Ah? No se sabía. No se sabía su procedencia humana. Entonces, para ellos, que un líder religioso se planteara de tal manera y llegara y se planteara de ser a milagro y dijera que es el Hijo de Dios y más encima no tiene padre, ¿qué nos vienes a decir tú de hablar de padres? Nosotros sí que sabemos que es nuestro padre. Abraham es nuestro padre. Con mucho orgullo yo creo que tiene que haberse dicho. ¿Pero y tú? Versículo número 4. Lucas 19:41. Sí, por favor, María. Cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella. Wow. Bueno, ustedes entienden el contexto de por qué Jesús lloró por ella. No sé. Pero yo sé que aquí en Argentina y en todos los países tenemos próceres, tenemos héroes nacionales, ¿cierto? Yo me imagino que todos han leído historia, yo sé que aquí les gusta mucho la historia. ¿Cómo se cuenta la historia de esos líderes? ¿Débiles? ¿Ah? Generalmente cuando hay guerras entre países, es como quién escribe mejor
A veces en una misma guerra, contada, no sé si lo han hecho, pero han leído la misma guerra de un lado y del otro, y las versiones son bastante diferentes. Como que ninguno acepta el haber perdido. Y el que perdió seguramente lo justifica con un montón de elementos. Hagan el ejercicio. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la identidad nacional, el ser humano siempre busca sobresalir, mostrar fuerza, mostrar de qué es mejor. Y eso es algo que está intrínseco en el ser humano. Armarse ideas o conceptos, y yo no sé si a ustedes les pasa. Luego voy a ser sincero, voy a transparentar que de repente cuando cuento las historias, no en este caso, justo en este caso no, pero uno como que de repente le pone un poquito más. Entonces, no, es que me pasó esto, otro, pero no fue tan así porque yo no quise, sino que se dio así. El ser humano muchas veces tiene esa intención de no quedar tan mal en la historia con mayor razón. Y quienes escriben la historia generalmente la terminan escribiendo un poco inflada, ¿ya? No sé cómo vamos aquí en lo que ellos se imaginaban. Podemos más o menos ir sacando algunas conclusiones. Bueno, para terminar el caso anterior, Jesús lloró. ¿Por qué? Lloró por Jerusalén. Y entendiendo el trasfondo de lo que implicaba, Jerusalén iba a ser en un futuro destruida. Y saben que entendiendo el Evangelio es triste porque Jerusalén es destruida porque ellos siguen aferrados a una idea de reino. De reino terrenal. Y según ellos, Dios los mandaba todavía y estaba con ellos, y ellos no podían rebajarse, no podían dejar esa idea de reino. ¿Por qué? Por un orgullo nacional. Cuando el mismo Mesías trató de que ellos entendieran que el mensaje del reino era distinto. Juan 1:14. ¿Qué reveló Dios? Estos son algunos textos que se han elegido para que podamos hacernos una idea de lo que a veces uno puede imaginar y lo que a veces la realidad nos puede mostrar. ¿Alguien puede leer San Juan 1:14? ¿Sí? Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Interesante. ¿Quién escribe esto? Juan. Una persona que estuvo, por lo que entendemos, mucho con él, y él entendió algo distinto. Él entendió que Dios mismo que había hecho, había bajado, se había despojado y había empezado a habitar con ellos. Y mi versión dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Interesantes esas palabras. La gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Cuando nosotros vemos cómo vivió Jesús en esta tierra, para ellos debe haber sido impactante, porque yo creo que ninguno de ellos tenía una idea acabada de quién era Dios. Pero después de haber compartido con Él, con Cristo, y que Él se desplazaba, se relacionaba con los pecadores, los ayudaba, hacía lo más difícil para Dios mismo, que es tratar de cambiar ¿qué cosa? La idea de Amén. Aunque ustedes no lo crean, si hay algo difícil para una persona, es cambiarle el pensamiento o la mente sobre algo a otra. Si no, pregúntenle a los psicólogos. Muchos de nosotros pasamos nuestra vida tratando de cambiar cosas
que nos pasaron en la infancia, no repitiendo patrones. ¿Por qué? Porque la mente o los patrones son muy poderosos. Y esos mismos patrones, cuando se repiten en la vida de otra persona, ¿qué pueden terminar haciendo? Daño, destrucción. Por lo tanto, aunque no lo crean, desde mi perspectiva, lo más difícil para Jesús fue cambiar la mente de las personas. Juan 8, 10 y 11. Por favor. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Quizás podemos reforzar lo mismo anterior: el perdón, la gracia, el anhelo de qué. ¿Qué anhelaba Jesús? ¿Destruir? ¿Restaurar? Si hay algo que podemos ver en los evangelios, es que el mayor anhelo de Cristo era restaurar, sanar. Muchos textos dicen: y era necesario que fuera a tal parte. Y algunos pueden interpretar de que lo hacía adredes. ¿Por qué? Porque se juntaba con gente que pecadora. ¿Y cuáles eran los comentarios? Mira este glotón, ¿con quién se junta? Si este realmente fuera el Hijo de Dios, no haría estas cosas. La gracia, esa gracia transformadora, como dijo Milton, eso que no merecía, pero que Jesús no tenía problemas en decirle: estás perdonado. Sea cual sea el lugar a donde llegaste, lo profundo que has caído, tienes la oportunidad de nacer de nuevo. Siguiente texto, Mateo 6:9, me parece, ¿no? ¿Quién pudiera leerlo? Dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias. ¿Padre solo de los judíos? ¿A cuántos Cristo les hizo milagros? ¿A cuántas nacionalidades? ¿Solo a los judíos? ¿Vino solo a los judíos? ¿Se acuerdan de un centurión romano? Viene un grupo y le dice: Señor, este hombre tiene un siervo enfermo en su casa. Pero Señor, él es de los nuestros. Es bueno. Es de los romanos buenos. ¿Por qué? Porque nos hizo una sinagoga. Se van dando cuenta la mentalidad muchas veces con la que tuvo que lidiar el Señor. Y los textos están ahí, digamos, como para ir entendiendo lo difícil que es tratar con nosotros los seres humanos. Que Dios mismo lo hizo. Y lo que más me llama la atención es que, teniendo todo el poder del universo, no los usó ni para destruir a ninguno, ni para convencer a nadie. No sé si lo han pensado alguna vez. Se limitó, no sé cómo decirlo, a que cada uno pensara lo que quisiera. Pero eso no influyó en lo que él tenía que hacer. Una de las cosas que se entiende en los evangelios, en que Jesús, en su rol de Mesías, tuvo mucha coerción. Algunos le decían lo que tenían que hacer, otros le decían que eso no era bueno. Cada uno tenía una opinión para Jesús. Cada uno tenía algo que decir de este hombre. Pero Jesús la tenía, como se dice, no sé acá, la tenía muy clara. Porque él no podía dejarse llevar por las ideas y los preconceptos que tenían ellos sobre el rol que debía ser el Hijo de Dios. Versículo San Juan 11:35. Y ya vamos llegando. Ya.
Y Jesús lloró. ¿Cuántos lloran aquí? ¿Lloran muy seguido? Sí. Jesús lloró. A mí me gusta esto. Por eso lloró. Pero porque, ¿saben por qué? Porque ustedes conocen las divinidades que había en el tiempo en Grecia, ¿cierto? ¿Qué atributos tenían estas divinidades? Eran personas que eran celosas, eran arrebatadas. Toda la galería de los dioses griegos y los romanos que los heredaron, ellos eran muy humanos, ¿ya? Pero en el mal sentido. Pero Jesús, Dios mismo, era un Dios que manifestaba sus emociones, pero las manifestaba cuando veía a su criatura, a su creación, dañada. Cuando veía a alguien que no creía en Él. ¿Qué es lo más triste para Dios mismo, para la divinidad misma? Venir a este mundo, internarse entre nosotros, decir yo soy el Mesías, yo te amo, yo te perdono, haya lo que hay hecho, y la gente, ni sus discípulos, según el versículo que vimos al comienzo, le creyeron. No sé si lo han pensado, pero desde la perspectiva, a veces que hablamos evangelística, ¿cómo hemos evaluado a Cristo? Jesús fue un fracaso evangelístico, porque lo que Él quería hacer era que vieran en Él que era el Hijo de Dios y que Él venía a entablar una relación con ellos, pero sus prejuicios, su forma de ver a Dios era tan fuerte que cada uno tomó un camino distinto. Y cuando ese Dios empezó, ese Mesías, ese líder que lo querían hacer rey, y que muchas veces Jesús se escapó porque no era lo que Él quería, cuando Él ya no calzó en el molde, ¿qué pasó con todos? Barrabás en un lado y Jesús en el otro. ¿Qué pensó Pilato, si mal no me acuerdo? Dijo, aquí sí que yo lo salvo. Este es pero un terrible. Este es un violento. Pero si yo los pongo adelante ahí, seguramente se van a dar cuenta que están cometiendo un error. Pero la historia dice algo distinto. Dice que toda la multitud, a un coro, ¿a quién prefieren? A Barrabás. Yo no sé qué habrá pasado por la mente de Jesús. Pero si es humanamente pensando, no había nada más que hacer. No había mucho que hacer. Porque el poder de Dios para poder convencer al ser humano de que la forma en que estaba pensando, la forma en que creía, la imagen que tenían del reino estaba equivocada, Jesús no logró hacerlo. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Pero gracias a que el Evangelio dice que después de que Jesús murió, resucitó. Y ahí empieza otro proceso, que seguramente nadie hubiese dado un peso en ese proceso. Pero es justamente lo que leímos al comienzo del versículo. ¿Qué tuvo que hacer Jesús ahora con ellos? Algo que a veces, y yo creo que Jesús muchas veces va a tener que hacer, no sé si ahora o en el futuro, pero la salvación de ellos no dependió de que se equivocaron o no. Pedro negó a Jesús, ¿cierto? Pedro que confió, porque Pedro le hace una declaración famosa que todos conocemos. Le dice, Señor, él tenía tanta convicción en sí mismo, él tenía una confianza suprema, le dice, Señor, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar, porque yo estaba contigo. De hecho, él mismo había declarado, tú eres el Hijo de Dios.
Entonces, con todo el historial y él, como veían al maestro, entonces ellos se sentían muchas veces seguros. Pero ¿cuál fue el gran chasco que tuvieron que pasar todos? Y es que en el momento en que todos queremos no equivocarnos, en el momento en que nosotros creemos que nuestra fe es la que nos salva, en el momento en que nosotros sentimos que nuestra salvación depende de nosotros, yo, Señor, no te voy a claudicar. Yo voy a cumplir todos los mandamientos, Señor. Yo voy a ser quien te va a levantar en aquel día, en los últimos tiempos. Yo estaré ahí, Señor. Yo no sé si esto quedó escrito a propósito, pero yo trato de tomarlo de esa perspectiva. La salvación de Pedro no dependió de Pedro, sino de quién depende la salvación. De Cristo. Y el Evangelio lo que busca transmitir en todas sus conversaciones con todos esos personajes que vimos, en su interacción. Por eso es bueno que podamos ir entendiendo que muchas de las conversaciones tienen que ver con el contexto y lo que creía cada persona. Y a eso se limita el Evangelio. Y quienes escribieron los textos lo tenían claro. Y ellos dicen, yo vi esto. Y Jesús fue esto. Una última pregunta. ¿Cómo es el Dios que tú esperas? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? ¿Quién lo construyó en tu mente? ¿Por qué? Porque el pueblo judío a través del Antiguo Testamento, y seguramente ustedes estamos viendo Moisés ahora, pero el Antiguo Testamento desarrolla toda una dinámica que construye a un Dios, a una divinidad a la cual ellos esperan fervientemente. Pero ¿cuál es el gran conflicto o el gran problema que presenta de alguna manera el Evangelio? Es que, como dice Juan, a los suyos vino y a los suyos no le conocieron. Yo no sé si alguna vez usted ha ido de visita y espera que lo reconozcan, pero resulta que ni saben quién es. Es algo frustrante. Pero en el caso de Dios, en el caso de Cristo, le costó la vida, no es algo gracioso. La pregunta es, ¿cómo se forma la imagen de Dios en nuestra mente? Y de alguna manera el pueblo judío, sin entrar en mayores detalles, ellos se habían construido en torno a las historias del Antiguo Testamento. De hecho, hay muchas cosas que Jesús tiene que cambiarles. Hay una historia donde Jesús va con sus discípulos y los manda a un lugar a visitar. Y ellos son rechazados. Y cuando ellos se ven rechazados, ¿qué sienten ellos? ¿Qué le dicen a Jesús? Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como lo hizo Elías? ¿A quién veían como un líder? ¿A quién querían copiar ellos? A Elías. ¿Pero qué les responde Jesús? Les dice, ustedes no tienen ni idea de qué espíritu son. Yo entiendo de alguna manera de que ellos estaban equivocados poniendo la mente en su referente. Un líder que seguramente cumplió un propósito, pero que seguramente también tenía una idea de Dios un poco distorsionada. ¿Qué otro prócer tenía el pueblo de Israel? Moisés. Y hay un pasaje donde, no sé si lo han leído, el monte de la transfiguración. ¿Quiénes se presentan ahí? Moisés y Elías. Y ellos, la Biblia dice en varios textos, que ellos todavía no creían a Jesús. Y a Jesús se le empezaba a acabar el tiempo. Y Jesús quería mostrarles, y el Padre quería mostrarles de que Jesús era el Mesías. Y el diálogo dice de que después que ellos ven estas apariciones y están ellos conversando, una voz del cielo habla y dice, este es mi hijo, este es mi hijo amado, a él oíd.
¿Qué problema tenía Jesús? ¿A quién oían más ellos? ¿A quién querían imitar? Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando está en la cárcel, él predicaba de que iba a venir el reino, pero él cae preso. Pero empieza a pasar el tiempo y aparentemente había llegado el reino y él seguía preso. Él había denunciado los pecados de Herodes. Entonces dijo, bueno, llegó el Mesías, esta cosa aquí cambia. Esperaba su momento seguramente para salir y todo el reino iba a cambiar su jerarquía, su lógica, pero empieza a pasar el tiempo y él manda a discípulos de él a preguntarle a Jesús. ¿Y cuál es la pregunta que le hace Jesús? Perdón, ellos a Jesús. ¿O que quiere que le haga? Dice, ¿eres tú? ¿Eres tú el que había de venir? ¿O tenemos que seguir esperando a otro? Y bajo ese concepto, aparentemente Juan el Bautista, el profeta, también tenía una idea un poco distorsionada del Mesías. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué le dice a sus discípulos? Dice, vengan. Vengan y vean. ¿Qué tenían que ver ellos? Tenían que ver la obra que estaba haciendo o que iba a hacer Jesús. ¿Qué hacían? Sanaba. Enseñaba. Devolvía la vista a los ciegos. Bueno, ustedes conocen el Evangelio. Y con esa respuesta tuvo que conformarse Juan el Bautista. Para finalizar, quisiera invitarlos a buscar en San Juan capítulo 1. ¿Lo tienen? Sí. Juan empieza escribiendo, o el autor de este libro dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es un poco de la lengua para nosotros, pero en Él estaba, ¿qué cosa dice? La vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué un apóstol tiene que escribir que en Él estaba la vida? Porque Él quiere dejar en claro que Jesús era vida. No sé si se han puesto a pensar. Cuando nosotros tenemos que escribir algo de alguien, generalmente ¿en qué basamos los detalles? En sus atributos. Y aparentemente, seguramente había alguna versión o alguien decía de que el Mesías venía ¿a qué? A destruir, a matar a sus enemigos. Entonces Juan trata de dejar en claro de que si había algo que destacar en lo que él iba a escribir era que Jesús, en él estaba la vida, y la vida, dice, era la luz de los hombres. La luz resplandece, ¿dónde? En las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron con ella. Pongamos atención a esto, dice, hubo un hombre enviado de parte de ¿quién? De Dios, el cual se llamaba Juan. ¿De qué Juan está hablando aquí? Juan el Bautista. O sea, Juan, el escritor, reconoce, o por lo menos dice, que Juan el Bautista venía de parte de Dios. ¿Ya? En eso no hay duda. ¿Y qué dice el verso 7? Dice, este vino para dar testimonio. ¿Para dar testimonio de quién? De la luz. ¿A fin de qué? De que todos creyesen en Él. Verso 8, ¿qué dice? No era Él la luz, sino, claro, Juan, sino
Para dar testimonio de quién? De la luz. Verso 9 dice, el verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Por qué tiene que escribir la luz verdadera? ¿Qué habían creído ellos? ¿Quién era Juan el Bautista en algún momento para ellos? Ellos creyeron en algún momento que Juan el Bautista era quien había de venir. Pero aquí Juan tiene que de alguna manera salir a mentir. No era Juan. Él tenía un propósito, venía de Dios, sí, pero había alguien que era la vida. El verbo dice era la luz verdadera, verso 9, que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo. Estaba en el mundo, dice. ¿Y qué pasó con el mundo? El mundo hecho por hecho de él. Pero el mundo no le conoció. Volvemos a lo mismo. Vino a lo que era suyo. Y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué cosa? Potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí entra el concepto de nacer de nuevo. El que cree en Jesús, el que cree en el reino de Dios. Ustedes saben que el evangelio del reino, como menciona, es este. Bueno, hay otras cosas que habla Jesús, pero el evangelio del reino lo que plantea es que el reino de Dios, ¿cuándo partió? El reino de Dios se ha acercado, dice. ¿Quién es el reino de Dios? ¿Cuándo se acerca el reino de Dios? Cristo vino a este mundo a establecer y acercar el reino de Dios. Y todos los que le escucharon, y que ustedes pueden ver el evangelio, ¿cuántas personas le escucharon? ¿Cuántos le recibieron? ¿Y cómo Jesús habló con ellos? Quienes creyeron en él como Mesías, adivinen qué, son parte del reino de Dios. Y el verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Y vimos, ¿qué dice Juan? Su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de ¿quién? La ley fue dada por medio de Moisés, dice. Pero la gracia y la verdad, ¿por quién vinieron? Por medio de Jesucristo. A Dios nadie la ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él, ¿quién ha dado a conocer a Dios realmente entonces? Jesús. Hay un discípulo que dice o pregunta lo siguiente: muéstranos al Padre. ¿Lo han leído? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes y ustedes todavía no saben quién es Dios. ¿Cuál es la gran pregunta para el mundo? ¿Cuál es la gran pregunta para nosotros? Y la misma pregunta que le dice: ¿cuál es la imagen que tiene cada uno de ustedes de Dios? No sé si lo han pensado. ¿A qué se parece? ¿A quién se parece? ¿Se parece al Dios de los Evangelios, al que presenta Juan? ¿O se parece más al Dios que esperaban los judíos? No sé si se entiende. La pregunta es, no sé si me quedo. No.
Quería contarles una pequeña anécdota que me pasó hace bastantes años atrás en Santiago. Por esas casualidades de la vida, tuve la posibilidad de ser capellán de un colegio. No sé quiénes saben lo que es, pero es de alguna manera hacer contacto con las personas, con los niños, y poder mostrarles a Cristo. Obviamente, el fin último es poder dar estudios bíblicos y que ellos conozcan a Jesús de esa manera y que ellos puedan aceptar a Jesús. Y lo siguiente es bautizarse. Habíamos hecho con mi esposo un trabajo en una de las iglesias en Santiago y obviamente el pastor lo había visto y nos propuso y me dijo: Pablo, ¿te gustaría trabajar en esto? Ninguna experiencia había tenido en ese tipo de cosas, aparte de la iglesia, pero siempre uno se aferra y dice: bueno, el Señor puede trabajar, puede hacer grandes cosas, así que acepté. Y ustedes saben que uno, cuando va a lo desconocido, empieza a planificar y a pensar en cómo hacerlo, y la información que tenía yo era la siguiente: era un colegio que era de sostenedores adventistas, pero estaba inserto como a 2 cuadras de una de las poblaciones más peligrosas de Santiago, de donde nacían narcotraficantes, asaltantes, y tenía su nombre bien ganado, digamos, quizás como una Belén de la época. La gente que salía de ahí no era muy buena. Bueno, eso no me hizo, yo creo que no dimensionaba muy bien de qué se trataba, así que dije: bueno, ¿será o no vamos? Así que el primer día que me iba a tocar era un colegio donde habían varios cursos y supuestamente yo les iba a hacer alguna especie de curso bíblico, pero yo tenía que ingeniármelas para poder ver cómo eran ellos. La semana empecé a preparar material, empecé a buscar las lecciones, empecé a buscar material para niños, así que hice mi planificación y según yo estábamos listos. Llegó el día de ir, entonces el profesor me dice, el director, ya Pablo, me dice: mira, este es el primer curso que te va a tocar a ti, estás en la sala tanto, te voy a ir a dejar. Yo con mi material ordenadito, con mis lecciones, con todo mi discurso armado, con todo lo que a uno le enseñan desde chico, no. ¿Todos son de aquí de cuna, de iglesia más o menos? ¿No? Pero ya me imagino que con los años ya sabemos qué dice la Biblia sobre Dios, sobre el Padre, sobre etc. Eso yo ya me lo sabía. Llega el profesor, me abre la puerta. Eso era una batalla campal que había en la sala. Pero obviamente yo iba con mi idea clara de qué es lo que les iba a decir. Así que el profesor pidió silencio. La novedad fue, obviamente había llegado una persona nueva, me presentó. Ya profesor me dijo, lo dejo. Yo me siento y no pasa que el profesor, el director, cruza la puerta y ese caos vuelve de nuevo. Y se empiezan a tirar almohadillas, no sé si acá existen, pero en la pizarra había antes tiza, entonces se borraba con esa almohadilla, se la tiraba. Y obviamente cuando uno, que la autoridad, o supuestamente me dijeron que yo iba a ser la autoridad, traté de poner paño frío y dije, bueno, será esta prueba de que yo tendré que tratar con estos niños y aplicar la ley, la disciplina. Bueno, ese primer día les voy a contar que la verdad no me acuerdo bien. Me fue pésimo. ¿Y por qué me fue pésimo? Porque después de un rato logré interactuar y lograron escuchar. Pero sin que ellos, muchos de ellos pudieran tener un grado de atención a lo que yo les quería decir. Y empecé obviamente con estas preguntas que a veces uno quiere captar la atención. Y empecé a preguntar, chicos, ¿y ustedes han escuchado hablar de Dios? ¿Que Dios los ama? Uno me dice que Dios nos ama. Sí, Dios es como un padre. Como un padre, me dice otro. Yo soy huérfano. Yo no tengo papá, no tengo mamá, no sé qué es eso. Y después de otros se empieza a reír. No,
que me ama, si yo estaba en un hogar de acogida, yo soy tal cual. En resumidas cuentas, después de varios días, los chicos lo que empezaron a contarme, a su estilo, con mucho desorden, era que ellos, la imagen que tenían ellos de sí mismos, era que ellos no servían para nada. Por lo tanto, toda mi estructura, todo mi lenguaje, toda esa materia que yo sabía, poder transmitirle a ellos que no tenían papá ni mamá, que nadie los amaba, que todos los insultaban, que les pegaban, que les sacaban la mugre, como decimos nosotros allá, que nadie se preocupaba por ellos. Si ellos con suerte lograban cierta, no sé cómo decirlo, cierta edad, para ellos ya era algo. Pero nadie esperaba nada de ellos. Y para mí fue bastante frustrante, porque según mi concepción teológica y de mis creencias, tener que hablarle a gente que en primer lugar no tenía ni un interés, ni siquiera tenía un concepto positivo de sí mismo, yo estaba con los brazos, yo me sentía con los brazos abajo. Y obviamente llegar a la casa y Vane me preguntó, ¿y cómo te fue? ¿Cómo le podría decir? Mal me fue. Y obviamente uno se siente fracasado. Pero uno dice, ¿y qué puedo hacer ahora? Si supuestamente me habían contratado para esto, yo era como, tenían una expectativa, pero de mí así como que todos habían puesto a disposición mía el trabajo que yo podía hacer. Ese primer día, bueno, fue mucha oración y también mucho desánimo. Y empezar a pensar, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo le puedo hablar a alguien, en primer lugar, que no está ni ahí conmigo? Todo lo que yo le quiero transmitir, no lo entiende. Y ahí volvemos un poco a lo que son los códigos. Hablar con alguien que tiene otros códigos, que tiene otros intereses, que ni siquiera tiene sueños en la vida, la verdad es que me hizo replantearme la visión que a veces uno tiene de la vida y que cuando uno a veces necesita hablar con otro, uno cree que la otra persona tiene la obligación de entenderlo. Pero ponerse ¿cómo decirlo?, a la realidad, no bajar al nivel de alguien que la verdad no tiene mucho, como decirlo, que ofrecer, para mí fue un tremendo desafío. Y tuve que empezar a inventar, a crear cosas. Y la primera prueba fue cómo poder sentir, captar su atención y sentir que hay una persona que estaba del lado de ellos. Empecé a hacer juegos, empecé a llevar peluches, empecé a saber y a conocer cuál es la realidad de cada uno de ellos. Bueno, había una niñita que estaba en un orfanato y ella había sido abandonada. Había otro niñito que tenía padres, una familia que lo adoptaba, y él lo golpeaba mucho. De hecho, en una de las clases, uno de los chicos empezó a ahorcar, sin yo darme cuenta, a otro, y ese niño lo suspendieron. Porque su manera de vivir, su manera de jugar, era a través de la violencia. No conocían otra realidad. Y para mí fue súper chocante, porque yo con mi realidad llegué a ellos a hablarles de Dios, pero ellos me dijeron, con ese lenguaje, con esos códigos, aquí no vale. Así que tuve que empezar a hacerme uno de ellos, a jugar con ellos, a tirarle la almohadilla, a llevar algunos elementos que a ellos me sintieran más cercanos. Después de unas semanas, pude empezar recién a escuchar las realidades que ellos tenían. Y les prometo que te partía el corazón. Ahí uno entiende a veces de que mostrar a Dios hay personas y hay realidades a las cuales solamente Cristo va a poder llegar. Porque no es que uno no quiera, sino que a veces uno no tiene los códigos suficientes para hacerles entender ciertas cosas. Por lo tanto, para mí ese momento fue cómo yo hago que ellos sientan que alguien los ama. Porque no hay nada que tú quieras hacer si es que esa persona tú no la amas tanto. Para mí fue un golpe a mi entendimiento.
de que cuando uno quiere hacer algo, quiere llegar a alguien, hay que hacerlo como Cristo lo hizo. Tienes que amar. La historia terminó de que yo cumplí ese año. No pude seguir por otras circunstancias ajenas. Pero siempre me quedo con algo que dijo una niña en un momento en la clase. Estaban todos metiendo y gritando. Yo estaba tratando de que ellos supieran de que en la vida hay metas, que en la vida hay cosas a las cuales uno puede alcanzar. Pero era tanto el bullicio que en un momento yo, no sé si mi cara, mi rostro se demudó y me senté. Y lo único que atiné fue a escucharlos y a mirarlos. Y de repente una de ellas grita: ¡cállense! ¡Cállense! Le dicen. Que el profesor hace media hora que está tratando de ayudarnos. Que hace media hora que está tratando de mostrarnos de que nosotros sí servimos para algo. Y ustedes no quieren escuchar. No sabe lo que significó para mí que esa niña hiciera eso. Y todo fue como que se llegaron y dijeron: sí, es verdad. Perdón, profesor, empezaron. Perdón. Y empezaron todos como a cambiar un poco el suyo. Pero esa experiencia a mí me dejó una lección muy grande. De que si uno no ama, es muy difícil mostrar a Cristo. Y el Evangelio lo decía y lo dijo hace muchos años. Si hay un Dios de amor que estuvo dispuesto a ser humillado, aunque no lo entendieran, no lo comprendieron. Y Él quedó ahí, resucitó y volvió para explicarles lo que no habían entendido. Yo ahí entendí que la imagen de Dios que tenía yo en mi mente estaba un poco distorsionada. Porque a veces yo veo a personas y digo: esa persona no merece el Evangelio, porque es muy pecador. Y ahí es donde yo me acuerdo de esta anécdota, y de ahí es donde yo me acuerdo a veces del Evangelio y de lo que decían las personas sobre Jesús, y que si Jesús era el Hijo de Dios, se daría cuenta que Él lo estaba tocando. Queridos hermanos, el mensaje de esta mañana es un poco eso. Nuestra mente es el terreno fértil para saber y que Dios quiere trabajar. Nosotros estamos dispuestos a ver a Dios a través de las Escrituras. Nosotros estamos dispuestos a ver a Dios a través de su propia revelación. Nosotros estamos dispuestos a buscar a Dios a través de lo que quedó escrito en los Evangelios. Es un gran desafío. Obviamente cada uno va a hacer lo mejor posible en el tema, pero es un gran desafío y es una invitación que les quería hacer en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Amén.